Siguen los bombardeos en estos momentos. Estas son imágenes en vivo desde Israel. Esta imagen es Gaza en estos momentos y la represalia de Israel tras el ataque terrorista sorpresivo. Sigue Israel bombardeando mientras intentan resolver el tema de los rehenes que se llevaron los terroristas cuando atacaron a Israel. Mientras tanto, 235 argentinos pidieron ser evacuados desde Israel a Buenos Aires y esta tarde en Buenos Aires habrá una marcha para apoyar la legítima defensa de Israel ante el ataque terrorista de Hamás. Y vamos a tomar contacto con el presidente de la comunidad musulmana en Argentina, el imán Marwan Gil. Marwan, ¿cómo estás? Te saluda Cata Delía. Bueno, te queremos preguntar cuál es la postura oficial de la comunidad ante esto que está sucediendo en Israel y en Gaza. Sí, en nombre de la comunidad musulmana Ahmadía, quiero en primer lugar expresar, por supuesto, mi solidaridad y mi también condolencias con todas las víctimas de los ataques terroristas, y sean víctimas israelíes o víctimas palestinas. Para nosotros consideramos que la santidad de la vida debe ser la prioridad y hay que respetar y defender y valorar la vida de cada ser humano sin distinción de su etnia o de su religión. Es decir, para nosotros la vida de un judío tiene el mismo precio como la vida de un musulmán, o en otras palabras, la vida también de un israelí inocente, civil, tiene el mismo valor que la vida de un palestino. Es decir, que hay que defender categóricamente la vida de cada ser humano y denunciar o repudiar o condenar la masacre, la matanza de vidas inocentes y civiles. Marwan, ¿ha habido algún tipo de contacto oficial con organizaciones acá en la Argentina, la DAIA, la AMIA o también la Embajada de Israel de su parte? Por supuesto, he tenido un intercambio con los demás referentes judíos, con los líderes, con varios rabinos, también con los presidentes de la DAIA, de la AMIA, del Congreso Judío, y he expresado mi solidaridad y también a su vez mi preocupación. Y a su vez también, por supuesto, con los referentes palestinos. Y creo que lo fatal o la tragedia es que hemos perdido tantas vidas inocentes. Y cada vez que haya un conflicto, una tensión, creo que lo más preocupante es que es en realidad un espiral que cada vez se repite. Incluso ahora, por supuesto, la prioridad sería terminar con esa guerra y llegar a un cese del fuego, pero para mí sería solamente un momento de postergar hasta el otro próximo conflicto o otro capítulo bélico y militar. Entonces, para mí creo que si queremos lograr una solución y queremos establecer la paz en la región, entonces el camino no es la guerra, ni la violencia, ni el terrorismo, sino que el camino es la diplomacia, el diálogo y establecer la paz a través de establecer la justicia. ¿Y por qué cree que pasan los años, las décadas y uno sabe que probablemente en esa región siempre prime el conflicto? Creo que, mira, yo ahí voy a hacer realmente una crítica hacia las comunidades internacionales y en primer lugar, por supuesto, a la ONU, pero también otras potencias, porque falta la coherencia entre los dichos y luego los hechos. Y creo que no es suficiente simplemente sacar un tuit o un comunicado de prensa, condenar las atrocidades o el terrorismo o lo que sea, los delitos, sea de una parte o del otro, sino que creo que hay que actuar y con firmeza, con coherencia, luego establecer también, ya tenemos varias resoluciones, leyes internacionales sobre la situación del conflicto entre Palestina e Israel, y creo que lo que falta es establecer y implementar tales leyes y tales resoluciones. Y por otro lado, creo que también lo que falta
es la justicia, ¿no? Decir que valorar en primer lugar, por supuesto, reconocer la santidad de la vida del otro, reconocer la existencia del otro, pero a su vez también la justicia. Es decir, cuando digo justicia, es decir, que la vida de cada ser humano debe tener el mismo valor. ¿Sí? Un árabe no tiene ninguna, como dice también el Islam, que un árabe no tiene ninguna prioridad sobre un no árabe. A su vez, un hombre blanco no tiene ninguna superioridad sobre un hombre negro, sino que todos deben tener la misma dignidad y los mismos derechos para llevar adelante su vida. ¿Y cómo ve en estos días, porque usted está haciendo una crítica muy fuerte a los organismos internacionales y a su falta de eficacia a la hora de mediar en el conflicto? Habla solamente de comunicados de prensa posterior a los hechos de violencia que nada ayudan a construir la paz en la región, teniendo en cuenta la magnitud de este ataque terrorista y la respuesta de Israel, que declara la guerra directamente. Dice Netanyahu, el primer ministro de Israel, que Israel está en un estado de guerra. ¿Cómo ve que se va a resolver esto, conociendo un poco cómo funcionan las cosas en Medio Oriente? Y creo que incluso la palabra guerra, ¿no? Creo que tal vez no es la palabra más justa, porque si cuando hablamos de Gaza hay que entenderlo desde nuestro lugar, que no es Gaza una base militar de Hamas ni su sede, sino que la franja de Gaza es un lugar muy ajusto, muy pequeño, donde viven casi 2 millones de personas civiles, y la mayoría de ellos ya son refugiados, ya son desplazados de sus hogares. Y casi 50% de esa población son menores, son niños. Y eso es, creo que lo que vamos a también ver, lamentablemente, desgraciadamente otra vez, que el peor cargo o la peor consecuencia va a padecer, va a sufrir la población civil de los palestinos en la Gaza. Y eso es también que vimos ya en las últimas confrontaciones, ¿sí? En los últimos conflictos, que siempre ellos han pagado más el precio, ¿no? A través de perder las vidas, pero también luego la destrucción de la infraestructura. Y eso también lo que vimos ayer o también hoy a través de la declaración que Israel cortó todos los suministros de alimentos, gas, electricidad en la Gaza. Entonces, también creo que, si me permitís agregar solamente, que el origen, por supuesto, hay que condenar en su totalidad el ataque de Hamas contra civiles israelíes, y el Corán incluso enseña también que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Entonces no se puede justificar en ninguna circunstancia la toma de rehenes de civiles o la masacre contra civiles. Pero también creo que es importante, volviendo a tu pregunta y la responsabilidad de los organismos internacionales, hay que entender cuál es el origen del conflicto. ¿Por qué hay estos conflictos, estas tensiones entre palestinos e israelíes? Y ahí creo que vamos a llegar rápidamente a la conclusión que falta una coherencia, una firmeza con la paz en la región ya hace varias décadas. En algunos artículos de la prensa internacional se señalaba, en el Washington Post específicamente, la supuesta participación de Irán y el vínculo de Irán detrás de este atentado terrorista de Hamas, por un eventual pacto entre Israel y los saudíes. ¿Hay algo de esto que usted vea que es así? Esto no fue confirmado por Israel, es información de la prensa estadounidense. Eso yo tampoco no tendría mayor información, pero lo que sí es, creo que debe ser la responsabilidad no solamente de las potencias mundiales, sino que también los países de la región, en comprometerse con la paz, con el diálogo y, por supuesto, en intermediar o intervenir para disminuir o para evitar mayor daños y mayor pérdidas de vidas. Y creo que en ese sentido también, por supuesto, sería una responsabilidad de los países musulmanes, de los países árabes, en comprometerse con la causa, intermediar y tratar de desarmar el conflicto. Marwan Gil, muchísimas gracias por esta comunicación con A24 y bueno, probablemente nos volvamos a comunicar con usted para seguir cubriendo de forma
completa lo que está sucediendo en Medio Oriente. Gracias. Gracias. Y nos vamos a las calles de la ciudad de Buenos Aires, a la Embajada de Israel, donde está Marcelo Padovani. Reforzaron la seguridad, Marcelo, ¿verdad? ¿Cómo te va, Cata? Buenas tardes. En realidad lo que hicieron fue vallar todo. Mira, estamos viendo, Cata, ahora a través de la pantalla 24. Esa valla está en Avenida de Mayo y Perú. La embajada, ahí te estamos mostrando la esquina de la embajada, que está en Avenida de Mayo y Chacabuco. Es decir, está una cuadra antes vallada y el vallado termina aquí donde estamos nosotros, que es Avenida de Mayo y Piedras. Es decir, hay 2 cuadras de Avenida de Mayo completamente cortadas. Vale decir, además, servicio para nuestros televidentes, está completamente cortada la Avenida de Mayo a esta hora, desde la plaza y hasta la 9 de julio, hasta Bernardo de Irigoyen, exactamente. Esta es la imagen a esta hora. ¿Y por qué es esto, Cata? ¿Le contamos a la audiencia? Sí. Porque hay una convocatoria del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino que tiene punto de concentración aquí nomás, a 200 metros, en Avenida de Mayo y 9 de julio. Y después, bueno, la idea es marchar hasta la Embajada de Israel. Claro, no van a poder llegar, van a llegar solamente hasta aquí, hasta donde estamos nosotros, que es el lugar, digamos, reiteramos, el lugar donde estamos es Avenida de Mayo y Piedras. Aquí hay un vallado que va a impedir que la concentración llegue a las puertas de la embajada. ¿A qué hora es esa? La embajada funciona en un edificio. Marce, ¿a qué hora es la convocatoria esta que estás diciendo de apoyo a Palestina? La convocatoria es 14:30 en Avenida de Mayo y 9 de julio. 14:30, Avenida de Mayo y 9 de julio. Reiteramos, es una convocatoria del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Ya hay organizaciones de izquierda, como por ejemplo el Partido Obrero, que dijeron que van a participar. Allí tenemos el plano del móvil A24 desde abajo, mirando Avenida de Mayo desde abajo hacia el Congreso de la Nación. Avenida de Mayo para la zona oeste, ese es el plano que tenemos ahora. Y desde el domo de A24 podemos ver, Cata, reiteramos, el operativo de seguridad y las vallas, ¿no? Que ya están, reiteramos, de un lado de la calle Piedras y del otro lado allá al fondo, ahí nos vamos a acercar, en la calle Perú, Avenida de Mayo y Perú, vallada también. Bien, gracias, Marcelo, ya volvemos. Pero ahora nos vamos a Tel Aviv, volvemos a Israel para tomar contacto con Yael, que está adentro de un búnker, porque recordemos que después de este ataque terrorista de Hamás, empezó la guerra, hay bombardeos y, por supuesto, sigue el peligro inminente adentro de Israel. Pero te vamos a preguntar a vos, Yael, ¿cómo estás? Entiendo que allá es de noche ya, buenas noches. Sí, buenas noches, aquí ya es 7:40 p.m. Yo estoy bien, gracias a Dios. Yo estoy en la casa, pero de verdad hay demasiada gente que no están bien. Yo creo que en 2 días murieron como 800 personas. Entonces, muy triste. ¿Vos estás en un búnker adentro de tu casa? No sé si nos puedes mostrar un poco cómo es, cómo funciona. Sí, les puedo mostrar. Sí. Es un cuarto que la verdad que no hay mucho. Hay aquí como un colchón y asiento, agua, tal vez algo chiquito para comer y nada, así se ve. Es como que tiene esta puerta. Es una puerta como de un material muy pesado. Blindada. Sería una puerta blindada. Ah, una puerta blindada, sí. Y también aquí una ventana que no se puede abrir porque también es como blindada. Y nada, no hay nada más. ¿Y vos estás sola en la casa, Yael? Digamos, ¿estás sola y te metiste en el búnker porque ahora están, digamos, están bombardeando en estos momentos? Ahora estoy con mis papás, pero en estos minutos no había alarma, entonces están en la cocina. Pero cuando hay alarma, entonces entramos todos al búnker. Cuando no hay alarma, podemos estar en la sala, como aquí cerca. Claro, Yael, ¿es costumbre que esto suceda en todas las casas? Digamos, la mayoría de las casas tienen estos tipos de búnker para protegerse de los ataques. Sí, la mayoría de las casas tienen búnker. Hay casas que son más viejas que no tienen, pero la mayoría de las casas no tienen, sí tienen, perdón,
Y ahora tenemos aquí en la casa también otra familia que ellos en la casa de ellos no tienen, entonces pasaron a vivir con nosotros unos días Claro. para entrar con nosotros. Yael, y contanos un poco cómo te enteraste y cómo viviste las primeras horas después del ataque de Hamás. No sé si tenés alguna amiga o amigo conocido que hayan estado en ese festival en el cual... Sí, tengo. Sí, entonces, bueno, todo empezó con una alarma a las 6 a.m. de la mañana. La mayoría de la gente estaban dormidos como yo y despertamos asustados con una alarma. Mis papás y yo, que estamos juntos en la casa, corrimos al búnker y después que salimos a la sala, vimos en la televisión lo que está pasando en las calles, que entraron terroristas de Gaza, que entraron a casa de personas, que sacaron y secuestraron niños, bebés, mujeres, gente, la verdad, inocentes, que no tienen nada que ver con nada. Secuestraron como 200 personas y en esta fiesta mataron casi 300 personas. ¿Entre ellos había amigos tuyos, entre las víctimas? Sí, yo conozco algunas personas que están todavía desaparecidos. No saben si en la fiesta los secuestraron o si los mataron y el cuerpo todavía no saben dónde está. Qué locura. Y también conozco unos que ya los encontraron y saben que los mataron ahí en la fiesta. Horrible. Y qué duro, porque era una fiesta que era de jóvenes, ¿no? O sea, vos... Sí, una fiesta de Sí. jóvenes, como 3.000 personas yo creo que habían en esta fiesta y mataron casi 300 niños. Qué locura. Qué tremendo, qué Yael, ¿y tremendo. cuál fue la última vez que vos recordás que hayan tenido que utilizar el búnker, digamos? Bueno, yo creo, si no estoy equivocada, cada unos meses tenemos que entrar al búnker. No es algo que no estamos acostumbrados, Claro. pero sí la manera que empezó esta guerra, que entraron a las casas de las personas, que caminaron en la calle miles de terroristas y mataron personas. Esto nunca pasó en Israel. Distinto a todo. Nunca pasó que en 2 días mataron 800 personas. Es una cantidad que uno no puede entender. ¿Cómo? Esto nunca pasó en Israel antes. ¿Cómo te sentís, Yael, con todo esto? La verdad, estresada. Mi familia, tengo familia y amigos que los llamaron del ejército y ellos están ahora en el ejército, Claro. en la reservistas. guerra. Claro. Entonces, estresada y espero que todo va a estar bien con ellos. La verdad, esto es lo que me molesta ahora también. La familia y los amigos que están ahí y la vida de ellos está en peligro todo el tiempo. Yael, te abrazamos desde acá Todos. y te mandamos un fuerte abrazo. Probablemente nos volvamos a comunicar con vos porque bueno, estamos cubriendo desde acá, desde Argentina, como podemos lo que está viviendo allá. Así que bueno, gracias.